La historia del juego del calamar ha llegado a su fin, o bueno, al menos para algunos. Sé que muchos de ustedes son viajeros del futuro y ya conocen cada detalle del desenlace. Mientras los simples mortales como yo seguimos estancados en el pasado contando las horas para poder ver la serie de una buena vez. Cualquiera sea tu caso, te recomiendo quedarte ya que en este video no solo vamos a teorizar sobre los posibles acontecimientos de esta temporada final, sino que también argumentaré por qué ciertos eventos deben ocurrir ineludiblemente para que la historia mantenga su coherencia temática y sus hilos argumentales culminen de forma satisfactoria. Por supuesto, la trama puede presentar variaciones y sorpresas, pero a grandes rasgos existen caminos que la narrativa debe respetar. Es decir, la historia puede tomar rutas inesperadas, pero siempre dentro de los límites que el propio relato ha establecido mediante sus arcos emocionales y simbólicos. La creatividad tiene cabida, pero cuando un relato no cumple con ciertas reglas universales, la experiencia suele resultar en decepción y frustración en los espectadores, ya que esperamos cierta coherencia con los arcos ya establecidos. Por ejemplo, no sería posible que Gi-hun, tras volver a ganar el juego, decida ignorar su trauma y marcharse a vivir como un multimillonario a Dubái, o que Myung-gi decida elegir el premio por sobre Juni y su hijo. Tampoco tendría sentido que el frontman de la nada tenga un cambio de corazón y detuviera los juegos solo porque Gi-hun lo evangeliza después de decirle "yo antes era como tú, paremos esto juntos". En resumidas cuentas, no se trata de pedir un final predecible, sino uno que sea consecuente con los propios cimientos temáticos que la serie construyó con tanto esfuerzo. Y es que el final de una obra suele definir todo su legado. Por eso es tan complicado y aterrador para un creador darle un final a su historia. Un mal cierre puede convertir algo que era amado y respetado por el público en objeto de burlas. Es hasta injusto si lo pensamos bien, ya que puedes mantener una calidad consistentemente buena por años, pero si arruinas el final, todo el mundo se va a quedar con esa impresión. Por este motivo, el juego del calamar se encuentra en un momento muy delicado. No les voy a mentir, siento algo de miedo, ya que es una serie que personalmente valoro mucho, y sería toda una desgracia si su legado quedara manchado por una conclusión poco satisfactoria. Por eso hago este video, para señalar cuáles creo son los eventos que de alguna u otra forma deben concretarse en esta temporada, y también qué cosas deberían evitarse por completo. Pero antes de comenzar, si te gusta este tipo de contenido, te invito a dejar un like y suscribirte para que le ganemos la batalla al frío algoritmo. También puedes encontrarme en todas mis redes sociales que están apareciendo justo ahora en pantalla. Y si quieres llevar tu apoyo al siguiente nivel, puedes unirte a las membresías del canal y acceder a videos exclusivos y recompensas especiales. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Este evento es uno de los primeros que tienen que cumplirse. Desde el comienzo, el Capitán Park fue un personaje tremendamente sospechoso, interpretando el papel de un pescador amable y paternal para el ingenuo policía Jung-ho. Después de todo, fue él quien le salvó la vida en la primera temporada, y ya desde esa base surgen muchas preguntas. ¿Cómo es posible que un simple pescador estuviera pasando justo por ahí en el preciso instante en que Jung-ho necesitaba ayuda? Esto nos lleva a darnos cuenta que recibió la orden de rescatarlo directamente del frontman. Unos años después, cuando fingió ayudarlo a encontrar la isla, lo hizo pasar de manera deliberada por rutas incorrectas para despistarlo y al mismo tiempo mantenerlo ocupado. Como a un niño al que le pasas un control desconectado de la Play para que piense que esté jugando y se quede tranquilo. Más adelante vimos cómo supuestamente ayudaba al equipo paramilitar de Gi-hun a encontrar la isla, sin éxito, y se mostró completamente sorprendido por el funcionamiento de los drones, como si nunca hubiera visto uno en la vida. Sin embargo, en los últimos capítulos de la segunda temporada, descubrimos que de hecho los conocía bastante bien, lo suficiente como para sabotearlos. Esto justo antes de darle muerte al operador de varias puñaladas y tirarlo al mar. Este hecho sin duda tendrá un peso enorme en la tercera temporada. Que uno de los miembros del equipo haya desaparecido durante la noche tiene que despertar sospechas, y estas sospechas deben llevar a algún tipo de confrontación y finalmente a la revelación sobre quién es realmente el Capitán Park. ¿Qué tipo de afiliación tiene con la organización de los juegos? ¿Será también un exjugador que ganó hace muchos años como Injo, o quizás un antiguo soldado retirado? En cualquier caso, lo que yo como espectador no podría aguantar es que dejen este misterio sin resolver. Ya fue lo suficientemente angustiante ver cómo a Jung-ho lo hacían tonto durante toda una temporada, como para que esa dinámica se siga estirando por mucho más tiempo. Esta es otra de las teorías que es fácil asumir que sí sucederán, no solo porque en uno de los trailers se le ve peleando con su oficial en el elevador, sino porque temáticamente su rebelión es necesaria.
Recordemos la historia de la Soldado 11. Kang Nool es una desertora del norte que no solamente abandonó su país, sino que también atacó a sus superiores en el cuerpo militar. Resulta bastante irónico cómo, a pesar de su historia personal, terminó ocupando un cargo muy similar en el sur. Esto tiene implicaciones simbólicas evidentes sobre cómo en realidad las cosas no son tan diferentes para los que están abajo, sin importar de qué lado de la frontera se encuentren. Su tragedia personal con la separación de su hija también la convierte en un personaje inundado por la culpa y el autodesprecio. Su tarea de acabar con los perdedores en los juegos es de hecho una proyección de sus propias tendencias autodestructivas. Cuando ella jala el gatillo, no lo hace por crueldad ni por sadismo. En su manera de verlo, les está haciendo un favor al acabar con su miseria. Por eso mismo ella entraba en conflicto con la operación de extracción de órganos, donde deliberadamente mantenían vivos a los jugadores solo para comerciar con sus restos. Una teoría muy común era que Kang Nool cambiaría de bando, pero siendo realistas, es más probable que se embarque en una operación en solitario. Seguramente tratará de rescatar al jugador 246, y de no conseguirlo, posiblemente ya no tendrá razones para seguir recibiendo órdenes. De hecho, es muy posible que en un acto casi suicida, intente llegar a las habitaciones del frontman para acabar con él. A lo que voy es que ya sea que trabaje conjuntamente con Jung-ho o por su cuenta, ella va a repetir la historia que tuvo en Corea del Norte, esta vez al proyectar en la hija enferma del jugador 246 a su propia hija perdida. A nivel temático, creo que esto es necesario para demostrar que incluso entre los seres más despiadados es posible encontrar la luz de la compasión y la humanidad. Aunque la verdad dudo mucho que esta luz triunfe al final. Lamentablemente, esa es una de las cosas que dudo mucho que se cumplan. Estos personajes no tendrán un final feliz. Honestamente, no encuentro ninguna vía por la que la historia pueda desembocar en un final feliz. La premisa de la serie es radicalmente distópica y está construida sobre una base realista, que se siente implacable. El propio creador lo ha señalado al afirmar que la última temporada sacará a relucir las partes más bajas de la naturaleza humana, un panorama que sugiere que la esperanza de un desenlace agradable es prácticamente nula. Incluso en el hipotético caso de que algunos personajes logren sobrevivir a los horrores que han presenciado, el peso de sus traumas definiría el resto de sus vidas, de una forma tan profunda que regresar a una rutina normal sería imposible. Algo así sería, en cierto modo, una traición a la coherencia interna de la narrativa. Por mucho que a todos nos gustaría ver un escenario ideal, que Juni y Myung-gi logren salir y tengan una vida larga y próspera junto a su bendición, que Hyun-ju cumpla su sueño de vivir en Tailandia y comprar una casita, que Gi-hun finalmente supere sus traumas y recupere el lazo perdido con su hija. Estos son futuros que no pueden, o mejor dicho, no deben, llegar a suceder. Al menos no si queremos que la historia se mantenga fiel a los principios crudos y honestos que la hicieron tan importante. 니들도 절대로 살아서는 여길 못 나가. 끔찍한 고통 속에서 죽게 될 거야. 서로 많이 쳐다보면서. La chamana es sin duda uno de los personajes más odiados de la serie, pero no por eso significa que no tenga un rol fundamental en la historia. Sus predicciones oscuras, aunque al principio las tomemos como los balbuceos de una señora que no está en sus cabales, cumplen una función narrativa muy específica. Cuando un personaje lee el futuro o realiza profecías, como espectadores estamos programados para asumir que dicha predicción tendrá una relevancia concreta en la trama. Esto genera tensión y nos hace dar vueltas, preguntándonos si se cumplirán, y de ser así, de qué forma. Lo que no puedes hacer al escribir una historia es introducir a un personaje así y luego ignorarlo por completo. Sus predicciones no tienen que necesariamente cumplirse al pie de la letra, pero bajo ningún punto de vista pueden ser olvidadas ni ignoradas. Esto no es el mundo real, es una construcción narrativa. Si en la calle un loquito se te acerca a decirte que mañana caerán misiles, eso no significa nada, por más que luego se cumpla. Pero en una historia, si se le dedican valiosos segundos a las predicciones de un personaje, es porque importan. Si no tuvieran relevancia, serían un elemento decorativo o, peor aún, un error en la construcción. Aquí entra en juego un principio dramático conocido como la pistola de Chekhov. Este principio, popularizado por el dramaturgo ruso Anton Chekhov, establece que todo elemento introducido en una historia debe tener una resolución. La metáfora va así.
Si en el primer acto aparece una pistola colgada en la pared, en algún momento debe dispararse. De lo contrario, no debería haber estado allí. En esencia, cualquier elemento significativo debe justificar su existencia teniendo consecuencias claras. Por este mismo principio, es imposible que Juni no dé a luz durante la serie. Si no fuera a dar a luz, no introduces a un personaje embarazado en primer lugar, a menos que solo quieras usarla para shock value, lo cual no habla muy bien de la calidad de tu historia, lo que nos lleva al siguiente punto. No solo se nos confirma el nacimiento del hijo de Juni desde el primer tráiler, donde se escuchan llantos de un bebé, sino que, como mencioné en el punto anterior, es una determinación narrativa desde el momento en que introduces a un personaje embarazado. Esto nos lleva a una creencia que se ha repetido bastante en internet, que no puedes matar a una mujer embarazada en la televisión coreana. Esto es completamente falso, ya que no hay ninguna ley que lo impida. Claro, sería considerado de mal gusto y levantaría un poco de controversia, pero no es como si un escuadrón policial fuera a arrestar al director por hacerlo. Simplemente no es algo que se suele hacer. El caso de Juni es especialmente complejo porque su arco de personaje está completamente ligado a su embarazo. Si ella deja de estarlo y continúa existiendo, su personaje se vuelve narrativamente ambiguo, ya que no hay mucho que puedas hacer con él una vez que cumple su función temática. Dicho esto, lo más probable es que muera durante el parto. Esta teoría también se conecta con una escena de la segunda temporada en la que los personajes discuten el significado de sus nombres. Juni no conoce el significado del suyo. Con una investigación breve podemos saber que Kim es uno de los apellidos más comunes en Corea y significa algo así como oro o dorado, mientras que Juni puede traducirse como brillante o luminoso. Es complicado obtener la traducción exacta, ya que en Corea los padres suelen registrar los nombres con ciertos caracteres heredados del alfabeto chino, y estos pueden modificar levemente el significado de un nombre, pero la idea de la luz y lo luminoso se mantendría sin importar cuáles fueran los hanjas elegidos. Esto nos lleva a uno de los dichos del director durante una de las tantas entrevistas que ha dado últimamente, en la que afirmó que en esta temporada la última gota de luz se extinguirá en los juegos. La conexión es directa. La luz del juego, Juni, tendría que tener una muerte ineludible para cumplir con esa sombría promesa. Esta va por todos los fans de Minsu. Este personaje se caracterizó por no tener demasiadas capacidades para defenderse. Durante toda la segunda temporada fue llevado a rastras por Thanos y Namgyu, quienes lo usaban como un peón para sus propios intereses, incluso obligándolo a votar para seguir jugando cuando él en verdad quería irse. Por eso resultaría muy satisfactorio que en esta última temporada se invirtieran los roles. Imaginen que esta vez fuera Namgyu quien quisiera dejar de jugar, sucumbiendo ante el miedo después de perder sus dulces del infinito. Recordemos que este personaje temblaba de pánico antes de que Thanos le convidara a sus drogas, por lo que el bajón que sufriría al perderla sería suficiente como para que quiera volver a casa con su mamá. Ya sabemos que Minsu votará para seguir jugando, lo que sugiere que su arco de personaje irá en una dirección de completa subversión. Después de acabar con alguien durante el juego del laberinto, se embriagaría de poder y sentiría que puede lograrlo todo, como ya vimos en el juego del carrusel, cuando le juega chueco a Semi. Sabemos que tiene un lado oscuro que suplica por emerger. Esto haría que el personaje se volviera muy interesante, al presenciar cómo ese chico tierno e inocente en realidad solo necesitaba un empujón para volverse un asesino. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué crees? Para ganar el juego. Cabe la posibilidad entonces de que la misteriosa voz que escuchamos en el tráiler en realidad sea la suya, después de empujar a otro jugador en el juego de saltar la cuerda. En cualquier caso, creo que este camino sería el más interesante para el personaje. Por supuesto, esto le daría una clara ventaja sobre Namgyu, quien querría salir de los juegos y no podría, porque ahora es Minsu quien se lo impide. Una subversión de papeles que sería bastante satisfactoria y poética de llegar a concretarse. Los juegos deben poder desarrollarse de principio a fin sin interrupciones, pero eso no es todo. Lo más importante es que el desenlace tenga una conexión emocional genuina con el espectador, porque al final lo que realmente importa no es solo quién gana, sino qué representa esa victoria. Todo conflicto final se puede dividir en dos niveles, el externo y el interno. El conflicto externo es el más evidente, derrotar al enemigo, sobrevivir, obtener una recompensa.
En el juego del calamar, por ejemplo, ese premio se traduce tanto en la supervivencia como en los 45.000 millones de wones. Sin embargo, ese monto no tendría ningún peso dramático si no estuviera acompañado por un conflicto interno que diera profundidad emocional a la historia. Y eso es justamente lo que la primera temporada logró magistralmente con su desenlace. Al final no se trataba solo de quién ganaba el dinero, sino de cómo los personajes habían sido transformados por los eventos vividos. El enfrentamiento final entre Gi-hun y Sang-woo no fue emocionante solo por la naturaleza violenta del juego, sino porque enfrentaba a dos amigos de la infancia, cuyas trayectorias dentro de los juegos los habían llevado por caminos radicalmente opuestos. Gi-hun, que en un comienzo se nos mostraba como alguien egoísta y descuidado, terminó convirtiéndose en alguien que valoraba la vida humana por encima de todo. En contraste, Sang-woo abandonó sus principios éticos en un descenso trágico hacia la supervivencia a cualquier costo. Ese contraste consiguió una catarsis, una conclusión emocional que hizo sentir este último juego como algo real, al presenciar la resolución de la profunda transformación de ambos personajes. Y eso es exactamente lo que la tercera y última temporada debe conseguir. Tiene la responsabilidad de entregarnos un desenlace que esté a la altura de todo lo que la serie ha construido hasta ahora. Para ello no basta con cerrar el conflicto externo y darnos unos nuevos ganadores. También debe resolverse el conflicto interno, ese que responde a la verdadera pregunta central de la serie. ¿Gi-hun seguirá creyendo en la humanidad o terminará por perder toda esperanza? El desenlace de una historia como esta no puede ser ambiguo, debe enfrentarnos a lo peor y lo mejor de la condición humana y darnos una respuesta que tenga peso emocional. Por último, no podríamos cerrar la serie sin que el policía Jung-ho encuentre la isla en algún momento. Dado que los juegos deben desarrollarse de principio a fin, imagino una posible escena en la que tras perder a su equipo, enfrentándose al Capitán Park, logre dar con las coordenadas del lugar, solo para llegar y encontrarse todas las instalaciones completamente vacías. Sería una escena tragicómica y daría para muchos memes. En conclusión, Squid Game se enfrenta a uno de los desafíos narrativos más complejos que puede tener cualquier obra: cerrar su historia de forma coherente, emotiva y significativa. No basta con impactarnos con juegos extremos o escenas espectaculares. El verdadero reto está en honrar todos los temas que la serie ha venido construyendo a lo largo de sus temporadas. Por eso no puedo esperar a que Netflix finalmente libere la serie en las próximas horas. Y si estás viendo esto desde el futuro, por favor déjame en los comentarios si acerté en algo o si por el contrario me equivoqué brutalmente. En cualquier caso, en cuanto pueda poner mis ojos en la nueva temporada, haremos un análisis a fondo como corresponde. Así que quédate por aquí para no perdértelo. Sin nada más que agregar, muchas gracias por ver y nos encontraremos en un próximo video. ¡Chao!